Namaste, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos a esta primera clase del módulo 2. En este módulo vamos a comenzar a adentrarnos en el trabajo con asanas, una de las técnicas del yoga, pero una de las técnicas que ha cobrado mayor notoriedad y la verdad una de las técnicas que más se utiliza en el yoga contemporáneo. Vamos a comenzar con lo más simple. ¿Qué significa asana? Asana significa postura. Por lo tanto, si quieren pueden utilizar el término sánscrito asana o el término en castellano postura. ¿Cómo se pronuncia el término asana? Bueno, si ustedes ven ahí cómo está escrito, ahí está escrito en lo que se llama AITS, que es el Alfabeto Internacional de Transliteración Sánscrita. Van a ver que la primera A tiene una rayita arriba como si fuera un guión. Eso está indicando que esa primera A dura 2 matras, es decir, 2 tiempos, no 2 mantras, 2 matras. Por lo tanto, cuando se pronuncia, esa A va a durar el doble que lo que dura una A sin esa rayita. Por lo tanto, la pronunciación correcta sería algo así como asana. No obstante, lo mismo pasa con yoga. Saben que yoga en la O tiene esa rayita, por lo tanto, la forma correcta de pronunciarlo sería yoga. Tengo que aclarar que el término asana se castellanizó muchísimo. Por lo tanto, es común escuchar que alguien diga asana o asana, como si tuviera un tilde o un acento en la primera A. En lo personal, a mí las formas que me parecen más correctas de pronunciarlo es asana o asana, pero cada uno puede usar la forma que más le guste. ¿Qué pasa con el género del término? Hay personas que utilizan el género femenino, dicen las asanas, y otros que usan el término masculino, los asanas. ¿A qué género pertenece? Bueno, no hay uniformidad de criterio. Hay 2 posturas y las 2 posturas son correctas. Por ejemplo, los que dicen las asanas piensan lo siguiente: si asana significa postura y postura es femenino, entonces asanas es femenino, lo que me parece bastante lógico. Por otro lado, hay otras personas que utilizan el género masculino, entre ellos Ruiz Calderón, que quizás es la corriente, la opinión en la que yo me enrolo. Proponen algo así como que, bueno, si asana es un término en realidad neutro, en castellano los términos neutros se dicen con el género masculino, entonces serían los asanas. Como les decía, las 2 opciones son correctas y ustedes pueden utilizar la que más prefieran. Hay un tema súper complicado con los nombres de las posturas. Pensemos lo siguiente: cada cosa que hacemos con nuestro cuerpo físico, cada trabajo con asana, tiene su nombre propio. Y ese nombre puede estar en sánscrito o puede estar en castellano. ¿Qué pasa? Si uno quiere usar el nombre en castellano, tienen que saber algo. No hay uniformidad de criterio entre las diferentes escuelas. Y es muy probable que en muchísimas posturas diferentes linajes, tradiciones, escuelas tengan su propia forma de traducir ese nombre y su propio nombre en castellano para cada postura. Entonces, si uno da clases abiertas y vienen personas que ya practican en otros lados, puede ser un problema el nombre que utilizamos para referir la postura. Entonces uno puede decir, bueno, listo, entonces uso el nombre sánscrito. Ahí hay un poco más de uniformidad. Pero aún así, a veces me ha pasado que he encontrado la misma postura con 2 nombres en sánscrito distintos. Aclaro algo, o aclaro 2 cosas, mejor dicho. La primera es que hay posturas que son medianamente universales y ya el nombre está ciertamente como unificado. Sabemos que silla es silla, árbol es árbol, pero se pueden llevar sorpresas en diferentes escuelas. Y por otro lado, recuerden que no es necesario decir el nombre de la postura. Uno puede describir la postura, guiar el armado de la postura, y una vez que ya todos ejecutaron la postura y están en la postura, ahí decir el nombre. Cosa que si a uno la conoce con otro nombre, bueno, se va a ir adaptando al nombre que utilizan ustedes, pero intenten evitar usar el nombre de la postura primero, porque si no, los que ya la saben van a empezar a ejecutarla, y los que no, porque la conocen con otro nombre, no van a saber qué postura ejecutar. Eso es algo que uno tiene que empezar a acostumbrarse, sobre todo en este rol de profesor de yoga.
Clasificaciones de las posturas. A lo largo de todas las tradiciones, escuelas en las que he estado, he visto muchísimos intentos de clasificar las posturas, porque imagínense que esto es un mar enorme. La cantidad de posturas que hay es increíble, hay libros editados con 2100 asanas. Entonces, siempre se ha buscado alguna especie de criterio como para decir, bueno, vamos a darle una organización a todo este enorme cúmulo de posturas. Y la verdad es que todas las clasificaciones, a mi entender, en algún momento empiezan a fallar, porque aparecen posturas que se pueden incluir en alguna clasificación y también se pueden incluir en 2 o en 3, o hay posturas que no se pueden incluir en ninguna de esas clasificaciones. Entonces, siempre en algún momento los sistemas de clasificación de posturas empiezan a tener algún tipo de falla. Simplemente quería que lo supieran, así que van a tener que acostumbrarse a que a veces los sistemas para clasificar no son exactos y tampoco hay uniformidad al respecto. ¿Para qué utilizamos asanas? Bueno, quizás esta es una de las preguntas más importantes y es una de las preguntas acerca de las cuales más hay que hablar. Tienen que entender lo siguiente. Uno puede hacer asanas hoy, puede ejecutar toda una clase, un trabajo con posturas de yoga por el solo hecho de moverse, hacer un movimiento con el cuerpo. Vamos desde el principio. Recuerden que el término asana en realidad es un término bastante antiguo. Ya en los Yoga Sutras de Patanjali se hablaba de asana como una de las 8 partes del yoga. El tema es que mucha importancia no le daba porque menciona el trabajo con asana, pero le dedica un solo sutra a asana, o sea que no hay desarrollo. El desarrollo de todo el trabajo con posturas, todo lo que es asana, es muy posterior. Digamos, ha tenido un gran desarrollo en la Edad Media y, de hecho, el yoga que hacemos hoy, las posturas que hacemos hoy, de la forma que las hacemos hoy, es mucho más moderno, tiene menos de un siglo. Entonces, posturas hubo siempre, por lo menos la conciencia, el concepto de posturas estuvo, pero el trabajo con postura, como lo hacemos hoy, es muy moderno. Entonces, ¿qué pasa? Es como que la balanza se inclinó. Originalmente, allá en el yoga clásico existía el trabajo con asanas, existían las posturas, pero no se le daba mucha importancia. Cuando fue pasando el tiempo, de algún modo, el trabajo con posturas empezó a ser cada vez más importante y, de hecho, hoy en día hemos llegado en muchos lugares a practicar algo que se llama básicamente asana yoga, porque parecería que el trabajo con posturas ha ganado terreno y ha dejado medio relegado el resto de las técnicas de yoga. A ver, entonces, ¿a qué me refiero? Uno puede trabajar con asana para hacer una actividad física. No está mal, van a tener muchos beneficios, pero la macana es que van a estar dejando de lado un montón de otras cosas del yoga y es de hecho lo más profundo que hay en el trabajo, en las técnicas de yoga. Entonces, desde el punto de vista físico es correcto. Uno puede trabajar asanas para estar mejor físicamente. ¿Por qué? Porque asana viene a, de algún modo, satisfacer una necesidad creciente y enorme que hay en la sociedad actual, la necesidad de moverse. Piensen que hay personas que trabajan todo el día sentados. Llegan a su casa, cenan sentados, se sientan en el sofá un rato a ver tele, después se acuestan y al otro día se levantan de nuevo. Las personas no se mueven. Muchísimas personas tienen trabajos sumamente sedentarios y con eso empiezan a venir los problemas de espalda, los problemas de cervical, problemas musculares, todo tipo de problemas. Entonces, de algún modo, ejecutar asanas nos permite hacer cosas que habitualmente no hacemos. Piensen que uno en su vida diaria, por lo general, hace pocas torsiones, inclinaciones laterales, extensiones, flexiones. No lo hacemos habitualmente. Y recuerden que el cuerpo, cuando hay algún tipo de movimiento que dejamos de hacerlo, parecería que cada vez cuesta más hacerlo y va perdiendo esa movilidad. El cuerpo pierde movilidad con el paso del tiempo. Yo a veces hablo en los profesorados y me doy cuenta que coinciden. Muchas veces las personas cuando tuvieron hijos están a ras del suelo porque estaban jugando con sus hijos. Y después, a medida que los hijos crecen, las personas dejan de acercarse al suelo y quizás con suerte cuando tienen nietos, si tienen, vuelven a acercarse al suelo. Entonces, a veces las personas pasan su vida solamente de sentados a parados
sentados y acostados, sentados parados, sentados y acostados. Y la parte de abajo del movimiento, o sea, lo que va de la altura de sentado hasta el suelo, no lo hacen. Perdemos contacto con el suelo, sobre todo en Occidente, obviamente. Perdemos eso de bajar y de subir. Y eso es una movilidad que se va perdiendo y después uno quiere llegar al suelo y parece que el suelo está cada vez más lejos. Y empieza, uy, qué dolor para llegar hasta el suelo. Bueno, asana, el trabajo con asana nos permite dar movilidad, nos permite darle movilidad. Además, el trabajo con asana implica un trabajo muscular. Pensemos lo siguiente, hay dos tipos de contracciones musculares, están las isométricas y las isotónicas. En las isotónicas el músculo aumenta y reduce su longitud siempre en tensión. Por ejemplo, si uno quiere levantar una pesa, va a generar una contracción del bíceps en tensión y después el bíceps se va a alargar, pero está siempre en tensión, aumentando y acortando su longitud. Esos son los isotónicos. En cambio hay otras contracciones que son isométricas. En las isométricas el músculo no cambia su longitud, está siempre en la misma longitud, pero siempre en tensión. El ejemplo que suele darse es cuando uno quiere empujar una pared. Obviamente la pared no cede, entonces el músculo se mantiene siempre con la misma longitud, pero siempre en tensión, siempre contraído. Bueno, en las posturas, como hay permanencia en las posturas, cuando ejecutamos asanas, por ejemplo, tabla, plancha, cualquier guerrero, van a ver que el músculo está contraído, pero se mantiene sin aumentar ni disminuir su longitud. Por lo tanto, el trabajo con asanas implica un tipo de contracción, un tipo de ejercitación isométrica. Además, el trabajo con posturas es una de las primeras cosas que hacemos en el yoga. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a dos motivos. El primero de ellos es que piensen que es una de las técnicas externas más simples, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el maestro puede corregirte, incluso uno mismo puede mirar y corregir y acomodar la ejecución de una postura. Comparemos esto. Si un maestro te está diciendo cómo hacer una postura y te está viendo, puede acercarse y decirte, no, mira, esto se lo de otra manera. O incluso aunque sea online, te puede estar diciendo, ten cuidado que el pie no se abra mucho la rodilla. Uno puede mirar y corregirlo. Ahora, en cambio, si alguien te está guiando una meditación, ¿cómo sabe lo que está pasando adentro de uno? ¿Cómo sabe si la mente está en cualquier lado o está efectivamente concentrada y enfocada en ese trabajo? Entonces, no es lo mismo. El trabajo con asana, al ser un trabajo externo, al ser un trabajo físico, es uno de los más fáciles. Mal que mal tenemos mucha más conciencia de nuestro movimiento del cuerpo físico que otros tipos de conciencia y otros tipos de concentración más interna, más energética, sobre todo en Occidente, que ha sido un trabajo que no hemos desarrollado. El cuerpo físico sí, entonces es una de las primeras aproximaciones. Es como lo más fácil de comprender, es lo más simple de acercarse, lo primero que uno va aprendiendo cuando hace yoga. Primero porque es más fácil y el segundo motivo en realidad es fundamental para poder seguir el camino del yoga. ¿A qué me refiero? Como les decía, uno puede hacer actividad física a través de asanas y dejarlo ahí. Está buenísimo, va a tener un montón de beneficios. Lástima que se va a estar perdiendo todo el resto del trabajo, porque el yoga no termina en asanas, el yoga empieza en asana. Todo lo que viene después es lo más importante. Entonces el trabajo con el cuerpo físico, el trabajo con asanas, nos va a estar preparando para el resto. ¿Por qué se piensa que en la antigüedad se hablaba de la ejecución de asanas, pero no como tal, no con un beneficio físico? En la antigüedad se buscaba el trabajo con asanas para poder preparar el cuerpo para que pudiera estar sentado, meditando durante largas horas. Imagínense hoy, hacemos una meditación de 4 o 5 minutos y muchas veces me pasa que los alumnos no pueden quedarse quietos porque les molesta la pierna, les molesta la columna, que aflojan el cuello, que cambian los brazos. Entonces, es imposible llegar a un estado de meditación y de concentración si alguna parte del cuerpo está incómoda. El trabajo con asanas nos permite, de algún modo, empezar a darle esa plasticidad, esa movilidad que necesita el cuerpo. En todas las técnicas, en todo el resto de las técnicas de yoga, necesitamos que el cuerpo esté óptimo, necesitamos que el cuerpo esté de algún modo con esa movilidad, con esa
con esa capacidad de adaptarse para poder ejecutar, por ejemplo, pranayamas, una técnica importantísima del yoga. Está bien, uno dice, bueno, involucra la respiración, sí, pero todo el movimiento respiratorio se realiza con músculos y articulaciones, los músculos intercostales, cuando uno quiere bajar el diafragma para que los pulmones puedan llenarse de aire, van a empujar y van a hacer que las costillas aumenten su tamaño, su apertura, los espacios intercostales van a aumentar. Todo eso es muscular. Entonces el trabajo con el cuerpo me permite a mí después ejecutar correctamente el resto de las técnicas. Todas. Hablamos de la meditación, hablemos de los mantras. No es lo mismo cantar un mantra con tensión en el cuello, en los hombros, que cantar un mantra súper relajado. Sale distinto, la conexión es otra, el sentimiento es otro. Entonces, por eso, de algún modo, el trabajo con asanas es la primera parte del yoga, es lo más fácil, es lo primero a lo que nos aproximamos, pero en realidad es una forma de prepararnos, es una forma de abrirnos la puerta al resto de las técnicas y de las actividades que podemos realizar en el yoga. Además, tienen que tener en cuenta que el trabajo con asanas también tiene un beneficio energético en el cuerpo. Esto ya es un poco más complicado, pero en todas las corrientes tántricas que trabajan con la energía kundalini, por eso en el tantrismo, en la Edad Media, se desarrolló tanto el trabajo con asanas, porque de algún modo cada cosa que hacemos con el cuerpo, cada postura, va a tener un efecto en nuestra energía vital, tanto en lo que es prana como en lo que es kundalini. ¿Sí? Recuerden esa energía que de algún modo tiene que despertarse e ir ascendiendo por los chakras. Bueno, el trabajo físico me va a llevar a que podamos ir despertando esa energía. Cuando uno realiza posturas en el suelo, posturas bien abajo, va a estar favoreciendo los primeros chakras. Luego los chakras medios, posturas de equilibrio o de pie a veces pueden favorecer chakras superiores, o las posturas invertidas favorecen el desarrollo de los chakras superiores, favorecen que esa energía kundalini pueda despertarse. O ni hablar del prana. En algún momento vamos a ver, o en el profesorado superior, que hay lo que se llaman vayus, y son corrientes por las que circula el prana, que es la energía vital, la energía que alimenta nuestro cuerpo físico, y a través del trabajo con asanas vamos a lograr que esos vayus puedan completar su recorrido. Vamos a lograr que el prana recorra cada célula del cuerpo y que lo mantenga con vida, que lo mantenga saludable. Por eso el trabajo con asanas va más allá del mero tema muscular. Se conecta con todas las energías sutiles. De hecho, también el trabajo con asanas tiene un beneficio en los órganos internos. Cada vez que ejecutamos una postura que de algún modo comprime, concentra el trabajo en un órgano, ese órgano va a estar recibiendo un montón de sangre, un montón de energía, un montón de prana, y todo eso va a generar una regulación en la actividad, en el funcionamiento de ese órgano. De hecho, hay una rama entera del yoga que se llama yoga terapia o yoga terapéutico, que de algún modo lo que hace es efectivamente eso, planear cómo usar las técnicas del yoga para favorecer o según las necesidades patológicas que puede tener una persona. Entonces el trabajo con asana también va a estar beneficiando a los órganos del cuerpo, va a estar beneficiando las glándulas del cuerpo. O sea que tiene mucha más profundidad. Por eso es tan importante. Pero también hay que hacer una advertencia. Cuando se desarrolló todo este tema de posturas, y sobre todo en el último siglo que estuvo el auge del yoga en Occidente, todos empezaron a ejecutar todo tipo de posturas. Y acá hay un tema que hay que tener precaución, hay que tener cuidado, porque también con el tiempo se fueron dando cuenta que obviamente no todas las personas pueden ejecutar el mismo tipo de posturas y de la misma manera. Entonces acá es donde tenemos que tener muchísimos recaudos. Primero con uno mismo, porque ustedes, mientras que veamos todas estas posturas, van a estar ejecutándolas en su propio cuerpo. Entonces tienen que ser muy cautelosos y adaptarse y moverse despacio. Recuerden que es un proceso y tiene que darse con calma, y sobre todo tiene que darse con ahimsa, con no violencia. Empezar a percibir. Esto es un tema que tenemos, es un gran problema. A veces nos pasa, y en general a la gente le pasa, que ha tenido una desconexión muy grande con el cuerpo, completamente desconectados por toda la vida, el tipo de vida que llevamos por lo general. Entonces necesitamos
de a poco volver a esa percepción propia, sentir qué es lo que está bien, sentir qué es lo que está mal. Entonces, cuando empecemos a ejecutar posturas, seamos cautelosos. Quédense tranquilos que si hay una postura que no pueden ejecutar, no pasa nada, porque seguramente hay otra postura que tiene exactamente el mismo beneficio o alguna modificación que se le puede hacer a la postura que hace que tenga el mismo efecto en el cuerpo y que se pueda usar perfectamente en reemplazo de la otra. No solo para uno mismo, ni hablar para cuando estemos dando clases a los demás. Eso es un tema que lo vamos a ir tratando a lo largo del curso y es, la verdad, fundamental. Pero por lo pronto, que ahora lo vamos a practicar en nosotros, mucha conciencia. Siempre estamos al borde de cualquier lesión. Cualquier movimiento mal hecho, cualquier cosa mal ejecutada puede generar una lesión y no queremos encontrarnos ahora con una lesión porque nos va a impedir, obstaculizar el desarrollo del curso y no vamos a ganar nada. Entonces, con mucha calma, mucha cautela, mucha conciencia. Eso es importantísimo. Además, tenemos que pensar lo siguiente. Uno puede tener algún tipo de patología previa que ya sabe que una postura no puede ejecutarla. Respétense en ese sentido. Y si desconocen si tienen alguna patología, mayor cuidado todavía. Y si creen que no tienen ninguna patología, también. Con mucha calma, con mucha lentitud, vamos por partes. Recuerden que eso no tiene ninguna relación con las clases que van a dar. Es decir, las limitaciones que cada uno puede tener para ejecutar asanas no significan nada en relación al rol docente que cada uno va a tener. ¿A qué me refiero? Siempre nos pasa que en una clase vamos a encontrar personas con menos capacidad física que nosotros y otros con mayor capacidad física que nosotros. Eso no impide en lo más mínimo que podamos darle clases, obviamente en clases distintas para poder adaptarlo a sus necesidades. Nada impide que podamos darle clase al que tiene menos capacidad física que nosotros y nada impide que podamos darle clase al que tiene más capacidad física que nosotros. Recuerden que el docente de yoga trabaja con el cuerpo del alumno. No es una exhibición, no tiene necesidad de estar mostrando siempre sus capacidades. De hecho, muchas veces son contraproducentes, porque si uno sí tiene capacidad, porque tiene práctica, porque está acostumbrado, y muestra cómo ejecutar posturas, quizás el que no tiene tanta capacidad o no está acostumbrado, por el hecho de intentar imitarlo, puede lesionarse. Entonces, siempre hay que ser cauteloso. Y recuerden, necesitamos entender cómo se ejecuta la postura, los riesgos, las precauciones, los detalles, y después vamos a aplicarlo a los demás. Eso es lo que necesitamos entender en este momento. ¿Cómo podamos hacerla nosotros? Bueno, va a ser parte de todo un proceso, pero sí es importante que podamos tener las nociones correctas para aplicar y ejecutar hacia los de afuera, hacia los alumnos que van a estar tomando clases. Bueno, esta fue un poco la introducción teórica al tema de asanas. Ahora ya vamos a comenzar con las clases siguientes en las que vamos a empezar a ver la cuestión técnica y vamos a empezar a ejecutar posturas. Muchas gracias. Namaste.